Bienvenidos a este emocionante viaje de entendimiento espiritual. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, nos adentramos en un discurso trascendental pronunciado por Jesús en el Monte de los Olivos. En este discurso, Jesús desvela profecías impactantes relacionadas con el fin de los tiempos y su tan esperada segunda venida. A lo largo de los siglos, estas palabras han iluminado mentes y corazones, brindando una guía espiritual inigualable y una esperanza eterna a aquellos que anhelan comprender el futuro a través de los ojos de Jesús. Prepárate para explorar enseñanzas profundas y perspicaces que continúan resonando en nuestros días. Comencemos este emocionante recorrido juntos. Número 1. Mateo 24, versículos 6-8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En estos versículos, Jesús está compartiendo una visión profética sobre los tiempos futuros y cómo se desarrollarán los eventos antes de su regreso. La frase «oiréis de guerras y rumores de guerras» sugiere que las personas escucharán acerca de conflictos y posibles enfrentamientos bélicos en el mundo. Esto no es solo una predicción literal de guerras, sino también una alusión a la agitación y los disturbios que pueden surgir en la sociedad. Cuando Jesús dice «no os turbéis», porque es necesario que todo esto acontezca, está destacando que, aunque estos eventos puedan parecer alarmantes y caóticos, forman parte de un proceso más amplio que conduce a ciertos acontecimientos proféticos. Esencialmente, Jesús está comunicando que estos eventos tumultuosos no son el fin en sí mismos, sino indicadores de un proceso en marcha, que culminará en su regreso y en el cumplimiento de las profecías sobre el final de los tiempos. Estos eventos difíciles, aunque puedan causar ansiedad y preocupación, no deben tomar por sorpresa a sus seguidores. En cambio, deben ser vistos como parte de un panorama más amplio que finalmente conducirá al cumplimiento de la voluntad divina. Jesús está advirtiendo sobre la inevitabilidad de conflictos y disturbios en el mundo, pero también está proporcionando una perspectiva más profunda. Los creyentes no deben perder la esperanza ni caer en la desesperación debido a estos eventos, sino que deben interpretarlos como parte del proceso que precede a su regreso y al cumplimiento de las promesas divinas. Número 2. Mateo 24. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este versículo, Jesús está señalando una dinámica social y espiritual que puede ocurrir en un contexto de aumento de la maldad. La frase, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, describe cómo el incremento de la maldad y la corrupción en el mundo puede tener un impacto negativo en el corazón y las actitudes de las personas. Jesús está hablando de dos aspectos fundamentales: la multiplicación de la maldad y el enfriamiento del amor. La maldad aquí se refiere a la transgresión de los valores éticos y espirituales, a la injusticia y a la separación de Dios. Con el aumento de esta maldad, la comprensión y la práctica del amor genuino, que es un principio fundamental en el mensaje de Jesús, puede verse amenazada. El amor de muchos se enfriará significa que la intensidad y la calidad del amor, tanto hacia Dios como hacia los demás, pueden debilitarse debido al impacto corrosivo de la maldad. Las personas pueden volverse insensibles, desconfiadas o incluso indiferentes hacia las necesidades y el sufrimiento de los demás. Este enfriamiento del amor puede manifestarse en formas como la falta de empatía, la crueldad o la búsqueda egoísta de intereses personales. La enseñanza espiritual detrás de este versículo es un llamado a la vigilancia y la perseverancia. Jesús advierte que en medio de un mundo donde la maldad parece estar en aumento, es crucial mantener el amor en nuestros corazones, tanto el amor hacia Dios como el amor compasivo hacia nuestros semejantes. Aunque los desafíos y las tentaciones pueden intentar enfriar nuestro amor, debemos esforzarnos por cultivar una actitud de amor genuino, compasión y bondad en todas las circunstancias. Número 3. Mateo 24, versículo 14.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En este versículo, Jesús pronuncia una profecía que resalta un aspecto fundamental de su enseñanza, la difusión del evangelio del reino en todo el mundo. Al decir, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, Jesús está enfatizando la importancia crucial de llevar su mensaje a todas las personas de todas las naciones antes de que llegue el fin de los tiempos. El Evangelio del Reino se refiere al mensaje de salvación, redención y transformación que Jesús trajo consigo. Este mensaje no se limita a un grupo étnico, cultural o geográfico particular, sino que es universal en su alcance. Jesús está declarando que este mensaje debe ser predicado en todo el mundo, alcanzando a cada rincón y a cada persona, sin importar su origen o condición. El término para testimonio a todas las naciones implica que la difusión del Evangelio tiene un propósito testimonial. No solo es una misión de proclamación, sino también un testimonio vivo de los valores, el amor y la verdad que Jesús encarnó. La propagación del Evangelio es una manifestación tangible de la transformación que el mensaje de Jesús puede traer a las vidas y las sociedades. Jesús establece una relación directa entre la propagación completa del Evangelio, y entonces vendrá el fin. Esto sugiere que la difusión global del mensaje es un hito importante en el plan divino y un precursor del fin de los tiempos, cuando se cumplirán las profecías y se manifestará plenamente el reino de Dios. Esta profecía desafía a los seguidores de Jesús a ser agentes activos en la propagación del amor, la verdad y la redención en todo el mundo. Nos insta a superar barreras culturales y geográficas para compartir el mensaje de esperanza y transformación que Jesús ofrece. La responsabilidad de difundir el Evangelio es una llamada a ser embajadores del reino de Dios, extendiendo su amor y gracia a todos los rincones de la tierra. Número 4. Mateo 24, versículo 29-31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En esta sección del capítulo 24 de Mateo, Jesús está describiendo el momento de su segunda venida en gloria. Comienza diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose a un periodo de dificultades y pruebas que pueden preceder a su regreso. Esto puede entenderse como un periodo en el que el mundo puede enfrentar desafíos, conflictos y turbulencias. Luego, Jesús pinta una imagen poderosa al decir que el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Estas metáforas no deben ser interpretadas literalmente, sino como descripciones simbólicas de un momento de gran trascendencia y transformación. Estas imágenes sugieren una ruptura de lo que normalmente consideramos como estabilidad y orden cósmico, indicando un cambio dramático en la historia humana. La frase, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, es la culminación de esta descripción. El Hijo del Hombre es un título que Jesús usa a menudo para referirse a sí mismo y a su naturaleza divina y humana. La imagen de Jesús viniendo sobre las nubes del cielo evoca una imagen de majestuosidad y gloria, simbolizando su regreso triunfal y su autoridad como el Rey de Reyes. La mención de enviará sus ángeles con gran voz de trompeta se refiere al papel de los ángeles como mensajeros divinos. La voz de trompeta puede entenderse como un llamado poderoso y resonante que anuncia el regreso de Jesús. Estos ángeles son comisionados para reunir a los escogidos de todas partes, lo que representa a los creyentes que han mantenido su fe y fidelidad a pesar de las pruebas y tribulaciones. El pasaje culmina en la idea de que los ángeles reunirán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta imagen simboliza la universalidad de la Iglesia y la reunión de los creyentes de todas las naciones y lugares en el regreso de Jesús. En este contexto,
Jesús está transmitiendo un mensaje de esperanza y consuelo a sus seguidores. A pesar de las tribulaciones y dificultades que puedan preceder a su segunda venida, Él está asegurando que su regreso traerá redención, justicia y transformación final. Su venida representará la culminación de la historia, el momento en que todas las promesas divinas se cumplirán y se restaurará la armonía en el mundo. Este pasaje es un recordatorio para los creyentes de que, aunque puedan enfrentar pruebas y desafíos en la vida, la promesa del regreso de Jesús es un motivo de esperanza y consuelo. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades temporales, el plan de Dios se desarrollará según su voluntad y culminará en la victoria final de la justicia y el amor. Número 5. Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En este versículo, Jesús utiliza una analogía basada en la observación de la naturaleza para enseñar una lección importante sobre el discernimiento de las señales y el reconocimiento de los tiempos. Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera en brote representa un proceso natural que es fácilmente reconocible. Cuando sus ramas están tiernas y comienzan a brotar hojas, eso indica que la estación del verano se acerca. Esta observación se basa en una señal clara y observable en la naturaleza. Jesús utiliza esta imagen para ilustrar la importancia de estar atentos a las señales que indican cambios significativos en el mundo, incluido su regreso. La analogía de la higuera en brote sugiere que, al igual que las personas reconocen las señales naturales para anticipar el cambio de estación, también debemos ser capaces de discernir los signos de los tiempos que indican la proximidad de eventos espirituales trascendentales. En este caso, Jesús está hablando sobre su propia venida en gloria. La lección principal aquí es la necesidad de estar vigilantes y atentos a las señales espirituales en lugar de estar distraídos o complacientes. Así como uno no ignora las señales naturales que indican un cambio climático, tampoco debemos pasar por alto los signos espirituales que podrían estar revelando la proximidad de los eventos relacionados con la obra y el plan de Dios. Número 6. Mateo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. En este versículo, Jesús amplía su enseñanza sobre el reconocimiento de las señales que indican la proximidad de su venida. Jesús dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Jesús está reforzando la importancia del discernimiento espiritual y la atención activa a los eventos y las señales que ocurren en el mundo. Al mencionar todas estas cosas, se refiere a los acontecimientos y signos previamente mencionados en su discurso, como las guerras, los desastres naturales y otros eventos que caracterizan los tiempos de tribulación. La frase «conoced que está cerca, a las puertas» tiene una connotación de inmediatez y urgencia. Jesús está instando a sus seguidores a estar atentos y conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor, ya que estos eventos son señales de que su regreso está muy cerca. La expresión «a las puertas» sugiere que está a punto de ocurrir, como si estuviera a punto de entrar. Este versículo nos recuerda la importancia de la vigilancia espiritual y la interpretación sabia de los eventos en el mundo, en relación con las profecías y las promesas de Jesús. Nos alienta a leer los signos de los tiempos, de manera espiritual, y a reconocer que la venida de Jesús está en el horizonte. Al hacerlo, Jesús nos motiva a vivir con un sentido de urgencia en nuestra relación con Dios y en nuestro testimonio a los demás. Número 7. Mateo 24, versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En este versículo, Jesús proporciona una declaración que ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo de los años. Jesús dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La frase «esta generación» se refiere a las personas que están vivas en el momento en que Jesús pronuncia estas palabras. Jesús está haciendo una afirmación contundente,
de que los eventos que ha descrito, incluidas las señales y las tribulaciones, ocurrirán antes de que pase la vida de esa generación. Hay varias interpretaciones posibles de este versículo. Una interpretación se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los eventos descritos por Jesús, incluida la tribulación, el oscurecimiento del sol y la luna, podrían haber sido cumplidos simbólicamente por la caída de Jerusalén. Esta interpretación se basa en la idea de que Jesús hablaba sobre un evento cercano en el tiempo y específico para aquella generación. Otra interpretación considera que Jesús está hablando sobre un evento más amplio, como su segunda venida, o eventos escatológicos más grandes que están aún por venir. En este caso, esta generación podría referirse a la generación que estará viva en el momento de los eventos finales de la historia. Independientemente de la interpretación precisa, el versículo enfatiza la urgencia de estar preparados para cualquier evento que pueda ocurrir en el futuro. Jesús está recordándonos que la vida espiritual y la vigilancia son esenciales en cualquier momento y que debemos estar listos para enfrentar las tribulaciones y desafíos, independientemente de cuándo ocurran. Número 8. Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En este versículo, Jesús destaca la durabilidad y la autoridad de sus palabras, en contraste con la temporalidad de la creación. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La frase el cielo y la tierra pasarán hace referencia a la creación física y todo lo material. Jesús está señalando que incluso las cosas más grandes y duraderas en el universo, como el cosmos y la tierra, eventualmente llegarán a su fin. Esto puede entenderse tanto en un sentido literal como en un sentido simbólico, referente a los cambios y transformaciones cósmicas que pueden ocurrir en el tiempo. Por otro lado, Jesús declara que mis palabras no pasarán. Aquí, Jesús establece un contraste nítido entre lo transitorio y lo eterno. Sus palabras, enseñanzas y promesas son inmutables y perdurables. Esta afirmación enfatiza la autoridad divina de Jesús y la confiabilidad de su mensaje. Jesús nos está recordando que su enseñanza no está sujeta a las limitaciones del tiempo y el cambio. Sus palabras tienen un valor eterno y trascienden la temporalidad del mundo físico. A través de esta declaración, Jesús subraya la importancia de sus enseñanzas y nos motiva a basar nuestras vidas en sus principios y verdades atemporales. Este versículo también nos invita a confiar en las promesas de Jesús. A medida que enfrentamos las vicisitudes y desafíos de la vida, podemos encontrar seguridad en la idea de que sus palabras permanecerán y nos guiarán. La autoridad de sus enseñanzas nos lleva a reflexionar sobre la importancia de internalizar y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Número 9. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En este versículo, Jesús está comunicando la incertidumbre con respecto al momento exacto de su regreso. Al afirmar que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, Jesús subraya que ni los seres humanos ni incluso los ángeles en el cielo conocen el momento específico en que ocurrirá su regreso glorioso. Esta declaración tiene varias implicaciones espirituales y prácticas. En primer lugar, enfatiza la supremacía de Dios y su conocimiento en todas las cosas. Solo el Padre, que es divinamente omnisciente, posee la comprensión completa de cuándo ocurrirá este evento crucial en la historia humana. En segundo lugar, esta declaración refleja la imprevisibilidad del tiempo y la importancia de vivir en constante preparación y vigilancia. El hecho de que nadie conozca el momento exacto del regreso de Jesús nos recuerda que debemos estar siempre listos para encontrarnos con Él. Esta incertidumbre actúa como un llamado constante a mantener nuestras vidas en línea con los valores y enseñanzas de Jesús, viviendo de una manera que refleje nuestra fe y compromiso espiritual. El versículo 36 nos insta a mantenernos alerta en nuestra fe y acciones. No debemos caer en la complacencia ni posponer nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con sus enseñanzas. En cambio, debemos vivir de manera que, sin importar cuándo ocurra el regreso de Jesús,
estemos preparados para enfrentar ese momento con una fe sólida y una vida coherente. Número 10. Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En este versículo, Jesús establece una comparación entre su segunda venida y los tiempos en los que vivió Noé. Jesús dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La referencia a los días de Noé se relaciona con un episodio del Antiguo Testamento, narrado en el libro de Génesis, en el cual Noé construyó un arca para salvarse a sí mismo, su familia y a los animales del diluvio que Dios enviaría para purificar la tierra. Sin embargo, durante el proceso de construcción del arca y antes de la llegada del diluvio, la gente de la época estaba sumida en la ignorancia y en la indiferencia ante las advertencias de Noé sobre el juicio inminente. Jesús utiliza esta comparación para transmitir una lección espiritual importante. Al comparar su segunda venida con los tiempos de Noé, Jesús destaca la importancia de estar atentos a las señales y los eventos que indican su regreso, en lugar de caer en la complacencia y la despreocupación. La enseñanza aquí es que, al igual que la gente en los días de Noé, no prestó atención a las advertencias y señales claras de juicio, las personas pueden estar despreocupadas o distraídas en relación con su venida. Jesús nos exhorta a ser vigilantes y a no caer en la apatía espiritual, sino a reconocer y comprender los signos de los tiempos, preparándonos para su regreso. Esta comparación también resalta la importancia de la responsabilidad individual en el camino espiritual. Así como Noé y su familia se prepararon obedeciendo las instrucciones divinas, nosotros también debemos prepararnos espiritualmente para el regreso de Jesús, atendiendo a las señales y viviendo en conformidad con sus enseñanzas. Número 11. Mateo 24, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En este versículo, Jesús continúa con la comparación entre su segunda venida y los tiempos de Noé. Jesús dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús hace referencia a la actitud y el comportamiento de la gente antes de que ocurriera el diluvio en los tiempos de Noé. Durante ese período, la gente estaba ocupada con las actividades cotidianas de la vida, como comer, beber, casarse y celebrar matrimonios. Estaban enfocados en sus asuntos mundanos y placeres temporales sin prestar atención a las advertencias y señales que indicaban un evento inminente de gran importancia, el diluvio y el juicio divino. La comparación aquí tiene una enseñanza espiritual profunda. Jesús utiliza esta referencia para resaltar la tendencia humana a enfocarse en lo temporal y lo mundano, dejando de lado las realidades eternas y las advertencias divinas. En lugar de prestar atención a las señales que podrían indicar cambios significativos o eventos espirituales, las personas a menudo pueden quedar atrapadas en sus preocupaciones y deseos mundanos. La lección es que no debemos permitir que las distracciones y preocupaciones mundanas nos alejen de lo que es verdaderamente importante en la vida. Jesús nos anima a mantener una perspectiva equilibrada, donde atendamos a nuestras responsabilidades y placeres en la vida cotidiana, pero sin olvidar nuestras obligaciones espirituales y la preparación para su regreso. La comparación también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría y el discernimiento en nuestras vidas. Debemos ser capaces de reconocer y distinguir entre lo temporal y lo eterno, priorizando lo que realmente tiene valor duradero en nuestro caminar con Dios. Número 12. Mateo 24, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En este versículo, Jesús utiliza el ejemplo del diluvio en los tiempos de Noé para transmitir una lección importante sobre la importancia de estar atentos a las señales y advertencias divinas. Jesús dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La referencia al diluvio hace alusión al evento en el que Dios envió un gran diluvio como juicio sobre la tierra debido a la maldad y la corrupción generalizada. Noé, como mensajero de Dios, había advertido a la gente sobre la inminente catástrofe
y había construido un arca para su salvación, pero la gente no prestó atención ni entendió la gravedad de las señales. Jesús utiliza esta historia para compararla con su propia segunda venida. La lección es que, al igual que las personas en los días de Noé, no entendieron las señales y advertencias hasta que fue demasiado tarde, en su segunda venida también podría haber personas que no estén preparadas ni conscientes hasta que ocurra el evento. Esto refleja la tendencia humana a subestimar o ignorar las advertencias divinas y posponer la preparación espiritual. La enseñanza aquí es la urgencia de estar vigilantes y sensibles a las señales de Dios en nuestras vidas. Jesús nos insta a no ser negligentes ni complacientes en nuestra relación con Dios, sino a reconocer la seriedad de su venida y a estar preparados en todo momento. Este versículo también resalta la importancia de la sabiduría y el discernimiento espiritual. Nos llama a ser conscientes de las realidades espirituales y a no ser arrastrados por la rutina y las distracciones mundanas, sino a mantener nuestra atención en la obra y el plan de Dios. Número 13. Mateo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En este versículo, Jesús presenta una imagen poderosa para enfatizar la necesidad de estar preparados espiritualmente para su segunda venida. Jesús dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La imagen de dos personas en el campo, una siendo tomada y la otra dejada, simboliza una separación significativa que ocurrirá en el momento de su venida. Esta separación puede entenderse como una división entre aquellos que están listos y comprometidos en su relación con Dios y aquellos que no lo están. La persona que es tomada podría interpretarse como alguien que está espiritualmente preparado y ha mantenido una conexión cercana con Dios. Esta persona es considerada lista para ser llevada por Jesús en su venida, que podría referirse a la entrada en su reino celestial. Por otro lado, la persona que es dejada podría ser alguien que no ha estado vigilante en su relación con Dios o que no ha prestado suficiente atención a las señales y advertencias espirituales. Esta imagen no necesariamente sugiere condenación, sino que subraya la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia constante. Este versículo nos recuerda la responsabilidad personal que cada individuo tiene en su camino espiritual. No se trata de una cuestión de compararse con otros, sino de evaluar nuestra propia relación con Dios y nuestro compromiso con sus enseñanzas. La lección que se desprende es que debemos estar preparados y atentos en todo momento, porque la venida de Jesús puede ocurrir en cualquier momento. La preparación personal y espiritual no se puede delegar ni posponer, es un compromiso constante de mantenernos en sintonía con Dios y sus propósitos. Número 14. Mateo 24. Versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En este versículo, Jesús emite una llamada a la vigilancia constante y a la preparación espiritual. Cuando dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, está instando a sus seguidores a mantenerse alerta y listos para su regreso en cualquier momento. La palabra velad significa estar despiertos, estar en guardia y estar atentos. En este contexto, implica más que simplemente estar despiertos físicamente. Se refiere a una actitud mental y espiritual de estar conscientes de la realidad de la presencia y el regreso inminente de Jesús. Esta actitud implica mantenerse enfocados en las cosas espirituales y en sintonía con la voluntad de Dios en todo momento. La razón principal detrás de esta exhortación es la incertidumbre del momento exacto de su regreso, como Jesús lo subrayó en versículos anteriores. Al decir, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, Jesús nos recuerda que no podemos predecir cuándo sucederá este evento trascendental. Esta falta de conocimiento debe motivarnos a vivir cada día con una conciencia constante de nuestra relación con Dios y nuestra preparación espiritual. Esta exhortación no se trata solo de temor o ansiedad, sino de vivir en una relación dinámica con Dios. Implica mantener nuestros corazones abiertos y receptivos, en constante comunión con Él, listos para responder a su llamado en cualquier momento. Jesús nos anima a evitar la complacencia espiritual y a vivir cada día con una mentalidad de expectación y entrega.
Número 15. Mateo 24, versículo 43. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En este versículo, Jesús utiliza una metáfora potente y vívida para transmitir un mensaje importante sobre la imprevisibilidad de su segunda venida y la necesidad de permanecer vigilantes y preparados en nuestras vidas espirituales. La comparación que hace con un ladrón que viene en un momento inesperado tiene un impacto profundo en el significado del versículo. La metáfora del ladrón se refiere a la naturaleza sorpresiva y desconocida del tiempo de la segunda venida de Jesús. Al decir, pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús está ilustrando cómo la precaución sería tomada por alguien si supiera cuándo un ladrón planea entrar en su casa. La persona estaría alerta y tomaría medidas para proteger sus pertenencias. La conexión aquí es que, al igual que nadie sabe cuándo un ladrón puede atacar, tampoco conocemos el momento exacto en que Jesús regresará. Su venida será inesperada y repentina, como la de un ladrón en la noche. Por lo tanto, el mensaje es claro. Debemos estar vigilantes y preparados en todo momento, ya que no sabemos cuándo ocurrirá este evento trascendental. La exhortación de Jesús en este versículo refuerza la necesidad de vivir nuestras vidas con un estado constante de vigilancia y preparación espiritual. No debemos caer en la complacencia o en la creencia errónea de que todavía hay tiempo para arreglar nuestras vidas en el futuro. En lugar de eso, debemos mantenernos alerta, en comunión constante con Dios y comprometidos con nuestras responsabilidades espirituales. Número 16. Mateo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En este versículo, Jesús refuerza la importancia de la preparación constante y la vigilancia. Al decir, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, Jesús subraya que debemos mantenernos listos en todo momento, ya que su regreso puede ocurrir en un momento inesperado. La idea central aquí es la imprevisibilidad del momento de su venida. Jesús utiliza la frase «a la hora que no pensáis» para ilustrar que su retorno no seguirá patrones predecibles o calendarios humanos. Puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando no lo anticipamos. Esta incertidumbre tiene un propósito espiritual, que es mantenernos alerta y comprometidos con nuestra fe en todo momento. La exhortación a estar preparados implica que debemos vivir nuestras vidas con un enfoque constante en Dios y en sus enseñanzas. Esto implica mantener una relación viva con Dios, cultivando la espiritualidad y viviendo de acuerdo con los valores y principios que Jesús enseñó. Ser preparados no solo se trata de esperar pasivamente, sino de actuar en consonancia con nuestra fe. Este versículo también nos llama a vivir vidas centradas en la fe y en la práctica del bien. Sabiendo que el regreso de Jesús puede ser repentinamente, somos desafiados a ser diligentes en nuestras acciones y decisiones cotidianas. Nos impulsa a vivir de manera coherente con nuestras creencias, mostrando amor, bondad y servicio a los demás. Número 17. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? En este versículo, Jesús profundiza en la idea que comenzó con la parábola del siervo fiel y prudente. A través de esta pregunta retórica, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Jesús está llamando la atención sobre la importancia de la lealtad y la sabiduría en el servicio a Dios. La metáfora del siervo fiel y prudente representa a aquellos que han sido confiados con la responsabilidad de liderar y cuidar a otros en el reino de Dios. El Señor, en la metáfora, es una representación de Jesús, el maestro y líder espiritual. El alimento a tiempo simboliza el mensaje espiritual y las enseñanzas de Jesús que estos siervos deben proporcionar a aquellos que buscan nutrir su relación con Dios. La lealtad se destaca cuando Jesús se refiere al siervo como fiel. Esta fidelidad implica un compromiso profundo y constante con Dios y su obra.
Estos siervos son confiables y están dedicados a cumplir su rol en el reino con diligencia y devoción. La prudencia se agrega como otro atributo esencial. Los siervos deben ser sabios en su servicio, entender las necesidades espirituales de las personas a su cuidado y discernir cuándo y cómo proporcionar las enseñanzas de Jesús de manera adecuada. Esta prudencia también se refiere a la capacidad de actuar con sabiduría en situaciones diversas y a ejercer discernimiento en la toma de decisiones. Número 18. Mateo 24. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En este versículo Jesús continúa desarrollando el tema de la parábola del siervo fiel y prudente, al destacar la bienaventuranza y la recompensa reservada para aquellos que cumplen con su responsabilidad de manera fiel y diligente. Jesús dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. La palabra bienaventurado se refiere a ser bendecido, feliz o agraciado por Dios. Jesús está expresando un reconocimiento y una recompensa divina para aquellos siervos que, en el momento en que el Señor, Jesús, regrese, se encuentren realizando su servicio de manera adecuada y conforme a su mandato. El énfasis en halle haciendo así enfatiza la constancia en el servicio y la consistencia en la obediencia. Los siervos que continúan cumpliendo con su responsabilidad de manera fiel y sabia a lo largo del tiempo son los que serán considerados bienaventurados. Su bendición no solo se basa en una acción momentánea, sino en un estilo de vida dedicado a seguir las enseñanzas y valores de Jesús. Este versículo resalta la idea de que la recompensa y la aprobación divinas están vinculadas a la fidelidad y la diligencia en el servicio. Aquellos que mantienen su compromiso, a pesar de los desafíos y las pruebas, serán reconocidos y honrados por Dios en el momento de su venida. Esta enseñanza espiritual también subraya la justicia y el amor de Dios al reconocer y recompensar las acciones fieles y obedientes de sus seguidores. Número 19. Mateo 24. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En este versículo, Jesús continúa desarrollando el concepto de recompensa para el siervo fiel y prudente en la parábola. Jesús dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Al usar la expresión de cierto os digo, Jesús está enfatizando la importancia y la certeza de lo que está a punto de comunicar. Aquí, Jesús está hablando sobre la recompensa que el siervo fiel y prudente recibirá por su lealtad y diligencia en el servicio a Dios. La frase, sobre todos sus bienes le pondrá, es una imagen que resalta la naturaleza generosa y abundante de la recompensa divina. Jesús utiliza un lenguaje figurativo para describir cómo aquellos que han sido fieles en el servicio a Dios serán recompensados de manera excesiva. La referencia a todos sus bienes denota que Dios no escatimará en bendiciones para aquellos que han demostrado fidelidad en su servicio. Esta promesa de recompensa nos da un vistazo de cómo Dios valora y reconoce el esfuerzo y la dedicación de sus siervos. No solo se trata de una recompensa material, sino también de una recompensa espiritual y de confianza. Aquellos que han demostrado ser fieles en las pequeñas responsabilidades recibirán mayores responsabilidades en el reino de Dios. Esto no solo habla de bendiciones en términos terrenales, sino de la confianza y la autoridad que se les otorgará en el servicio a Dios. Número 20. Mateo 24. Versículo 48. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. En este versículo, Jesús retoma la enseñanza de la parábola del siervo fiel y prudente, pero ahora se centra en el contraste con el siervo malo. Jesús dice, mas si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. El término siervo malo se refiere a aquel que no es fiel ni diligente en su servicio a Dios. Este siervo muestra una actitud y comportamiento negativos en contraste con el siervo fiel y prudente que ha sido destacado en la parábola. El enfoque aquí está en el contraste entre estos dos tipos de siervos y cómo se relacionan con la idea de la venida de Jesús. La frase dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, revela la actitud del siervo malo.
Esta actitud se basa en una percepción equivocada de que el regreso de Jesús se retrasará. En otras palabras, el siervo malo utiliza la creencia en un tiempo prolongado antes de la venida de Jesús como una excusa para su comportamiento negligente y desobediente. Este versículo nos advierte sobre dos cuestiones importantes. Primero, resalta cómo una percepción errónea sobre el tiempo del regreso de Jesús puede llevar a la complacencia espiritual y a una falta de sentido de urgencia en nuestra relación con Dios. En lugar de vivir en anticipación y preparación constantes, el siervo malo se engaña a sí mismo creyendo que tiene más tiempo del que en realidad puede tener. En segundo lugar, el versículo advierte sobre la peligrosa tendencia a reducir la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en la vida espiritual. El siervo malo, al pensar que el regreso de su Señor se retrasará, cae en una actitud de indiferencia y descuido en su servicio. Esto nos alerta sobre los peligros de tomar a la ligera nuestra relación con Dios y las responsabilidades que conlleva. Si estas reflexiones te han resonado, te invito a dar un like y a suscribirte para continuar explorando profundamente las enseñanzas bíblicas. Comparte este contenido con aquellos que buscan un entendimiento más profundo de la palabra y un camino de fe más sólido. Juntos, podemos crecer en nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con sus principios eternos. Que las verdades del capítulo 24 de Mateo sigan guiándonos en nuestro camino espiritual.